locales, nos dice que quiere conocer la licencia de apertura. Por eso agregamos un atributo que es licencia. Dice, un cliente puede acudir a varias agencias. Esto hace referencia a lo que es ya una relación, que por ejemplo dice que un cliente puede acudir a varias agencias. Entonces nos hace referencia que una agencia tiene que tener como mínimo un cliente. Y por ejemplo un cliente como mínimo debe acudir a una agencia, pero como máximo puede hacer a N agencias. Y dice, en cada una se le asigna un vendedor. Entonces al cliente se le va a asignar un vendedor. Por eso tenemos la relación asigna hacia vendedor. Que es el encargado de seleccionar los inmuebles. Por ejemplo, aquí dice que el cliente se encarga de reservar el inmueble. Entonces por eso hacemos lo que es una relación con reserva hacia inmuebles. Dice que cumplen con las características deseadas, y en el caso de otros interesados, el cliente debe dar una señal para reservar el inmueble o los inmuebles que desea. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el atributo señal, pero no lo aplicamos a lo que es un cliente, porque un cliente pues no tiene el atributo de señal. Más bien hace referencia en la relación, que es reservar, y por ejemplo mediante el cliente reserva un inmueble, pero mediante de una señal. Por eso tenemos el atributo señal en la relación reservar. Y bueno, a lo que es en cuanto a los tipos de relación, por ejemplo aquí decimos que una agencia solamente existe, en una agencia solamente existe que un vendedor pertenece a una agencia. Y que por ejemplo una agencia puede tener de 1 a n vendedores. Y bueno, ya refiriéndonos al texto, podemos hacer la relación como sea el objetivo del ejercicio. Ok, bueno, esto sería lo que es la construcción del diagrama entidad-relación de TechnoHouse. Espero que les haya quedado claro. Bueno, aquí en esta parte nos indica que es una especialización. Aquí en esta parte una especialización total solapada. Ok, bueno, espero que les haya quedado claro el ejemplo. Y vamos a pasar a lo que es el modelo relacional. El modelo relacional se va a desglosar del diagrama entidad-relación. Y bueno, aquí tenemos el modelo relacional. No, aquí en esta parte. Bueno, ¿qué nos dice en el modelo relacional? Dice que cada entidad del modelo entidad-relación se va a convertir en una tabla con sus respectivos atributos. Y bueno, aquí tenemos la
la tabla de agencia con sus respectivos atributos. Teléfono, bueno, ustedes dirán, teléfono no está en el diagrama entidad-relación, pero bueno, es un atributo multivaluado, y la regla nos dice que los atributos multivaluados en el modelo entidad-relación se convierten en tablas en el modelo relacional. Por eso es de que tenemos la tabla teléfono. Ok, bueno, quiero hacer mención en esta parte lo que es alquiler-venta. ¿Por qué convertimos una tabla con las entidades alquiler-venta y no dos tablas con cada una? Por ejemplo, hubiese sido más fácil que hubiésemos creado una tabla de alquiler y una tabla para venta, pero bueno, eso se tiene que ver, o el diseñador de los diagramas, tanto como el programador, tienen que saber hacer sus diagramas de manera que no afecten en un futuro su estructura a la hora de hacer las tablas o de crear las tablas. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, como les comentaba, hubiese sido más fácil hacer una tabla de alquiler y que contuviera los atributos precio, fianza y su código, ¿no? Y hacer otra tabla que tuviese venta y que tuviera su precio, hipotecado y su código. Pero bueno, como les menciono, esto el programador tiene que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una referencia a esta tabla. Si le es mucho más fácil hacer una referencia a la tabla alquiler-venta mediante otra tabla, entonces a la hora de la consulta, el programador o el diseñador de la base de datos tiene que tomar en cuenta que si hace dos tablas, una con alquiler y otra con venta, puede estar saturando esa base de datos. O bueno, sería cuestión de ahorrar un poco de espacio, y a lo mejor hacer le ayudaría mucho para hacer sus consultas y para accesar a las tablas. Y por ejemplo aquí solo crea una sola tabla con alquiler-venta, porque la regla nos dice que si tenemos una especialización total solapada en el modelo, por ejemplo aquí en el modelo entidad-relación, esta es la especialización total solapada. Dice que en el diagrama relacional esta entidad se convierte en dos tablas. Como les decía, puede ser una tabla para venta y otra tabla para alquilar, pero es ya es criterio del diseñador de la base de datos que busque el mejor provecho que pueda sacar y que le sea más fácil accesar a los atributos de esta tabla. Y bueno, como se darán cuenta, no es no está muy enredado para hacer un diagrama relacional. Solamente tenemos que tener en cuenta las reglas que se deben de seguir en cuanto al diagrama entidad-relación para pasar a un diagrama relacional. ¿Ok? Bueno, por otra parte, vamos a ver cómo podemos agregar lo que son estas tablas y la relación entre ellas.
Bueno, agregamos lo que es base de datos. Y por ejemplo aquí nos hace referencia a que existe una tabla. Arrastramos. Si hacemos doble clic sobre ella, en esta parte podemos cambiar el nombre. Y en los atributos, bueno, aquí podemos en los atributos podemos agregar un nuevo. Podemos poner el nombre del atributo y el tipo. ¿De qué tipo va a ser? Y aquí especificamos si queremos que sea una clave primaria. Y ok, así se crea una tabla. Podemos agregar más atributos. Y agregamos el tipo. Entonces ya para la relación de las tablas solamente y así sería el enlace de dos tablas. Por ejemplo, ¿cómo podemos guardarlo? Podemos guardarlo de tipo con el término que nos indica. Por ejemplo, punto día. Esa sería la extensión en el cual guardaríamos ese programa, pero también podemos exportarlo en otro formato. Por ejemplo, aquí nos indican los formatos. Podemos pasarlo como PDF, como una imagen. Aquí tenemos como de tipo texto. Y bueno, varios formatos. Por ejemplo, yo los exporté como formatos de imagen. Y por ejemplo aquí nos damos cuenta que aquí los tengo. Aquí está el modelo entidad de relación ya exportado con su extensión .png. Aquí tengo el diagrama relacional. Y bueno, espero que les haya sido de mucha ayuda este tutorial para la utilización de herramientas Case. Y bueno, el ejemplo espero que haya quedado claro en cuanto a cómo construir en base a un texto, cómo construir un diagrama entidad-relación y a su vez cómo hacer un diagrama relacional utilizando herramienta Case DIA. Bueno, es todo por el momento y espero que les sirva de algo el tutorial. Gracias.